Buenas noches, mi nombre es Cristina Castiblanco Sánchez, estudiante de Ingeniería de Alimentos en la Universidad UNAD. A continuación voy a dar la explicación de los ejercicios que nos correspondieron en la fase 6. Y dice, problemas de balance de materia y energía en la industria de alimentos. Para conservar la papa se requiere disminuir la humedad desde un 80% hasta un 40% en peso con base húmeda. El equipo de secado tiene una presión manométrica de 14,4 kPa y se encuentra ubicado en una ciudad donde la presión atmosférica es de 128,9 kPa. Si al secador entran 5.000 kilogramos en base húmeda de papa y su calor específico es de 0,842 de kilocalorías sobre kilogramo y sobre grados centígrados, calcular cantidad de agua evaporada, temperatura a la que se evapora el agua, calor requerido para calentar la papa hasta una temperatura de evaporación, calor requerido para evaporar el agua y calor total requerido. Entonces, vamos a empezar con el dato A. Bueno, los datos son 5.000 kilogramos en base húmeda de papa, calor específico que nos dan es de 0,842 kilocalorías sobre kilogramos, humedad desde el 80% hasta el 40%, que es lo que nos piden en base húmeda, presión manométrica de 14,4 kPa y presión atmosférica es de 128,9 kPa. Entonces, la cantidad de agua evaporada nos dan la humedad que es un 80%, esto equivale a 0,8. La cantidad de papas son 5.000 kilogramos en base húmeda por 0,8, que es la humedad que nos da. Esto nos da un resultado de 4.000 kilogramos en base húmeda. La humedad es del 40%, ya que se le saca el porcentaje a estos 4.000. 4.000 kilogramos sobre 2, que es el dato que nos piden para llevarlo al 40%, entonces son 2.000 kilogramos en base húmeda. Estos 2.000 kilogramos divididos entre 60 minutos nos da un resultado de 33,33 kilogramos por hora. El ejercicio número B dice que a qué temperatura se evapora el agua. Sobre la investigación que hice, el agua se evapora a 104,44 grados centígrados. Para el dato número C, calor requerido para calentar la papa hasta una temperatura de evaporación. Entonces, yo tomé los datos de la presión manométrica, que es 14,4 kPa, más la presión atmosférica, que es de 128,9 kPa. Esto nos da un total de 143,3. Este dato yo lo busco en las tablas de agua saturada, donde nos dicen, pues casi no se ve, pero bueno, acá yo me ubico en 143,3 para obtener el dato de el vapor, que es 2.229,7. Bueno, entonces, como nosotros tenemos 5.000 kilogramos en base húmeda por 0,842, que es el dato que nos da el ejercicio, yo tomé la cantidad de agua, perdón, los grados centígrados a los que se evapora el agua, que es 104,44, y tomé la temperatura de facultativa, que es 9 grados centígrados. Entonces, al realizar toda esta operación, nos da 401,802,4. El dato D, entonces dice calor requerido para evaporar el agua. Entonces, el agua se evapora a 4,182. Entonces, como el dato que la humedad que nos arrojó en el primer ejercicio es de 4.000, cantidad de papa, al sacarle el porcentaje nos da 4.000, entonces ese dato es el que yo tomo para la solución de este punto D. Entonces 4.000 kilogramos sobre base húmeda por 4,182, que es este dato que nos dan acá por el 100% menos 0 grados centígrados. Entonces acá nos da un dato de 1.672,8 kilogramos sobre
sobre hora. El punto E, calor total requerido. Entonces, yo tomé el agua evaporada por la entalpía, que es el vapor que nos arroja. Entonces, la entalpía es el dato que estábamos mirando hace un momentico en la tabla, por 33,33. Este 33, ¿de dónde nos sale? Del primer dato que nos arroja acá la tabla, de 2000 kilogramos sobre 60. Entonces, ese dato es el que yo multiplico para el punto D. Entonces 33,33 por 2229,7 es igual a 74,315 kilogramos sobre hora. Para el punto 2, entonces dice, problema de balance de materia y energía con reacción química. Un reactor se alimenta con una mezcla de oxígeno y propano. El oxígeno es un exceso y la conversión de las reacciones al 70%. A la salida del reactor se determinan analíticamente 25 moles de oxígeno y 40 moles, de dióxido, es dióxido de carbono y 40 moles de oxígeno. Entonces nos piden, ¿cuál es el exceso del oxígeno? ¿Cuántos moles de propano se alimentan al reactor y cuál es la composición molar del flujo a la salida? La ecuación balanceada para la reacción entre el oxígeno y el propano es C3H8 más 5O2, 3CO2 más 4H2O. Entonces, el punto A dice que desarrollar los problemas para un problema. Para el problema 2 se debe sumar las reacciones químicas y trabajar con una sola. Entonces, la mezcla es el oxígeno y el propano. Se utiliza un reactor y lo que nos debe dar como resultado es el oxígeno al 70%. Entonces, el punto A, reacción entre el oxígeno y el propano, este es el dato que nos dan. Entonces yo hago un balance de ecuaciones donde C3H8 más 5O2 lo llevo a CO2 más 4H2O. Cada uno tiene sus moléculas, entonces en este caso es una molécula, acá 5 moléculas, acá una molécula y acá 4 moléculas. Como nos piden 21 moles de CO2, entonces yo lo multiplico por 70 moles dividido entre 100 moles, que esto nos da un resultado de 14,7 moles de CO2. El dato B dice, ¿cuántos moles de propano se alimentaron del reactor al reactor? Bueno, este es el dato que nos dan, 21 moles de CO2 por 70 moles dividido entre 100 por una molécula, que es el dato que ya vimos aquí atrás, de C3H8 dividido entre 3 moléculas de CO2. Esto nos da un resultado de 4,9 moles de C3H8. O sea, estos son los datos que ya teníamos aquí anteriormente, estos datos. Y el punto C, ¿cuál es la composición molar del flujo a la salida? Entonces CO2 más 4H2O, este tiene una mol y este tiene 4 moles. Entonces, como nos dicen de 21 moles, entonces 21 moles de CO2 por 70 moles dividido entre 100, esto nos da un resultado de 14,7 moles de CO2. Para el segundo dato, pues el mismo encabezado por 4 moles, que es este dato, 4 moles de H2O dividido entre 3 moles de CO2 es igual a 19,6 moles de H2O. Y el tercer dato son 14,7 moles de CO2 y 19,6 moles de H2O. Muchas gracias, espero hayan comprendido la explicación.